Bueno, pues esta semana vamos a platicar un poco sobre el capítulo 6 del libro de Eckhart Tolle. Pues bueno, como han visto, se pone cada vez más interesante. Hablamos en el capítulo pasado sobre el cuerpo del dolor, cómo se forma. Bueno, ya vimos que, bueno, principalmente durante la infancia, ya habíamos platicado sobre las etapas de desarrollo y pues bueno, como pues traumas o experiencias negativas nos pueden dejar marcados también. Y eso, como vamos a ver en el capítulo de hoy, pues bueno, se vuelven también como ciertos detonantes para que salga este cuerpo del dolor, como lo llama Toll, ¿no? Habíamos platicado también, pues, cómo este cuerpo del dolor puede tomar básicamente posesión de nosotros, donde nosotros perdamos como un poco el control consciente. También la idea de Tolle de que este cuerpo del dolor se alimenta también principalmente de emociones negativas, energía negativa, conflictos, dramas, dinámicas o relaciones tóxicas, ¿no? Y por eso, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? También nos hablaba Toll de este cuerpo del dolor colectivo, o sea, que también lo pueden compartir, pues, culturas, sociedades, países, etcétera. Y es bueno también empezar a identificar, pues, cuáles son esos aspectos y cuáles son los detonantes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya habíamos platicado que para liberarnos del cuerpo del dolor, lo primero que tenemos que hacer es prácticamente reconocerlo, ¿no? Hacernos conscientes de esto y queda lo más importante, que es mantenernos presentes y conscientes en una constante autoobservación para ver cuándo se activa y qué lo activa, ¿no? Qué pensamientos y emociones se detonan en esos momentos, ¿no? Entonces, Toll nos dice que al empezar este proceso, el cuerpo del dolor empieza a perder control sobre nosotros. Pero bueno, eso no significa que vaya a quedarse tranquilo porque, bueno, le estamos quitando su alimento básicamente. Les había platicado un poco que esto se parece mucho al concepto de la mente del depredador de Carlos Castaneda también, que prácticamente nos decía lo mismo, ¿no? Que se alimenta de los conflictos, de nuestros pensamientos y emociones negativas y que, bueno, solo podemos eh, retomar el control básicamente a través de la autoobservación constante, de tener lo que lo alimenta, ¿no? Y eso poco a poco, ya lo veremos también más adelante porque lo comenta Toll, pues va aumentando también la energía disponible para nuestra conciencia, ¿no? Lo que nos va a permitir, pues bueno, este, básicamente tener una vida pues más plena, ya verán por qué más abajo, ¿no? Pero bueno, podemos decir que todo eso que es el alimento del cuerpo del dolor se convierte en energía que nuestra conciencia puede aprovechar o utilizar de otra forma. Ahora ya también habíamos platicado en el capítulo anterior que mientras más denso sea nuestro cuerpo del dolor, más va a ser la energía disponible al momento de liberarnos de él. Y habíamos platicado un poco sobre el arquetipo del héroe, que bueno, justamente narraba esto, ¿no? Gente con pasados muy fuertes, sin papás o abandonados o con mucho abuso, ¿no? Y cómo la vida de alguna manera iba poniendo al héroe en situaciones complicadas, pero que a fin de cuentas pues todo tenía un porqué, ¿no? Todo tenía un sentido, ¿no? Le ayudó a formar su carácter, su fuerza interna, su resiliencia, etcétera, ¿no? Y ese es justamente como lo debemos de ver también, ¿no? O sea, lo hemos platicado incluso desde que empezamos con el libro de Alita también, ¿no? Pero bueno, siempre cabe recordar que este cuerpo del dolor o esta mente del depredador se va a alimentar del drama. Es por eso hay que estar siempre pendientes, ¿no? Donde hay drama en nuestras vidas y por qué. Y bueno, también conectado a esto, ya habíamos platicado un poco de los conceptos de Gurdjieff, de el sufrimiento consciente
y el sufrimiento automático o inconsciente e innecesario. Y también a la idea de que, como nos decía Joe Dispensa, de que, bueno, también nos podemos volver adictos a nuestras emociones negativas o a nuestro sufrimiento también, ¿no? Y esto, bueno, conectándole un poco con el concepto de, del cuerpo del dolor de Toll, ¿no? Que se alimenta también, pues, de ese sufrimiento también, ¿no? Que de nuevo puede ser consciente, o sea, tiene un objetivo o inconsciente, ¿no? Ya habíamos platicado que incluso, por ejemplo, desde lo más sencillo, un cambio de hábito, por ejemplo, pues bueno, no nos gusta y trae un poco de sufrimiento, ¿no? Pero mientras más complicado sea, por ejemplo, ese hábito o incluso trauma, por ejemplo, pues bueno, más trabajo o más sufrimiento nos puede provocar, ¿no? Pero como lo habíamos platicado desde el libro anterior, vale mucho la pena, ¿no? El resultado, que básicamente es, pues, conocernos más a nosotros mismos y ser más honestos con nuestra esencia, básicamente, ¿no? Ahora, también nos comenta Toll en esa línea del cuerpo del dolor, que cuando nos liberamos de él, también podemos conectar y empatizar de manera más profunda con los demás, ¿no? Y esto, pues, por supuesto que tiene sentido porque muchas veces en muchas de nuestras interacciones con los demás está esta falsa personalidad o este cuerpo del dolor, como le llama Toll, ¿no? Y es realmente como que toma un poco posesión, como lo vimos en el capítulo anterior, y nuestro yo como que pasa a segundo plano un poco, ¿no? Entonces, pues no sé, nos cuesta trabajo luego conectar también con las personas, ¿no? Por ejemplo, personas que sufrieron abuso durante la niñez o tuvieron poca atención, ya de adultos, pues bueno, pueden tratar de siempre ser buena onda y decir así, que sí a todo, ser muy condescendientes, por ejemplo, ¿no? Y esto pues va a dificultar que tú tengas, por ejemplo, una relación pues pues más profunda con alguien más, porque pues bueno, está bien, si en principios y como principio o en tus valores personales, pues está bien que tengas, por ejemplo, la amabilidad, pues esto está perfecto, ¿no? Pero recordemos que desde ahorita platicábamos de los límites sanos también, ¿no? Es necesario tener esos límites también. Y pues bueno, por supuesto que pues vamos a ser más nosotros mismos, ¿no? Porque no vamos a estar como corriendo un programa de, ay, ser buena onda con todo el mundo o ser buenos con todo el mundo, porque tampoco debe ser así, ¿no? Hay gente que pues no se merece que seamos buena onda con ellos, tampoco quiere decir que vayamos a entrar en conflicto, por ejemplo, o gente tóxica, pues mejor alejarnos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante también. Y nos dice Toltec también cuando nos liberamos de él, pues bueno, nuestra intuición es más clara, está menos contaminada, ¿no? Entonces eso llama la atención, ¿no? ¿Hasta ahorita algún comentario? No, Bueno, habíamos hablado un poco de cómo, de reconocer este cuerpo del dolor y sus reacciones. Y bueno, había hablado Toll como de bueno, él le llama la presencia, ¿no? Como estar conscientes, presentes en nosotros mismos, con esta capacidad de, pues, no estarnos anticipando a nada, de no estar pensando en el pasado, prácticamente por eso, pues, estar en el presente, viviendo en el presente de manera interna y externa, ¿no? Y uno de los ejemplos que nos pone al principio, bueno, es que lo primero que tenemos que hacer es aceptar cómo nos sentimos en el momento, sin luchar con esa emoción que surge, ¿no? También sin identificarnos con esos pensamientos, emociones que surgen, pero bueno, los reconocemos y aceptamos que en ese momento, por ejemplo, pues nos sentimos enojados o tristes, por decir algo, ¿no? Pero también con la conciencia de que es temporal y ya después podríamos preguntarnos, bueno, qué nos detonó esa tristeza o qué nos detonó ese enojo, ¿no? Y es esa toma de conciencia lo que poco a poco nos va a dar, pues, más control sobre esas emociones también, ¿no? Pero bueno, también habíamos platicado en el capítulo anterior
que bueno, es importante, por ejemplo, aceptar lo que pasó en nuestro pasado, pero de nuevo no identificarnos con él, porque nuestro pasado no somos realmente nosotros estamos en constante cambio y crecimiento, ¿no? Solo pues algo que ya pasó, ¿no? Y fue muy interesante porque Toll nos pone el ejemplo de una mujer que lo fue a buscar, ¿no? Que pues prácticamente le dijo que pues, ya estaba cansada de estar triste, ¿no? Y pues bueno, parecía que había como una cierta reticencia, como que ella se negaba a realmente reconocer, ¿no? Como les decía antes, ¿no? Aceptar que se sentía así, ¿no? Y pues bueno, viene ese reconocimiento de la emoción, esa aceptación también, y eso en sí ya es bastante liberador, como nos platicaba en este ejemplo, ¿no? Él, bueno, dice que tiene esta sensibilidad y que sintió como incluso hasta el ambiente se aligeró también, ¿no? La energía de ella también, ¿no? Y pues bueno, se los comento de manera muy simplista, ¿no? Tuvieron ahí todo un proceso, ¿no? Pero fue muy interesante, ¿no? Eh, a tal grado, bueno, que nos decía que después llega una amiga y le dijo, oye, no manches, está bien pesado la vibra aquí, ¿no? Prende ahí un incienso o algo, le decía, ¿no? Y le decía, pues literal, que el cuerpo del dolor puede llegar a dejar una marca, ¿no? Lo bueno es que Toll decía, bueno, que le ayudó a ella y pues ella se fue pues descargada prácticamente, ¿no? Pero bueno, eh, fue interesante este ejemplo porque justamente después de atender a esta persona y de haberle ayudado, pues fueron a comer ahí a un restaurante de comida india con su amiga y de repente dice que casi de la nada se detonó ahí un conflicto entre uno de los comensales y un mesero y se empezaron a decir ahí de cosas y groserías y todo. Y dice que fue muy curioso porque él sintió casi como si fuera una extensión de lo que él había hecho, de lo que se había liberado durante la terapia que tuvo con esta mujer, ¿no? Le dejó una sensación interesante, solamente eso, que estaba conectado de alguna forma, como pues no estaba muy seguro, pero dice que uno de los primeros pensamientos que se le vinieron a la cabeza fue de que como si este cuerpo del dolor universal le estuviera diciendo, ¿no? Pensaste que me habías derrotado, pero mírame, aquí estoy. Eso es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Ahorita yo creo que no cabe mucho entrar en este concepto, pero hay algo que se llaman fenómenos criptogeográficos. Les había platicado un poco de este campo de la información o estos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que les había compartido un par de videos también, donde prácticamente pues todo está conectado de alguna u otra forma también, ¿no? Y algunas veces ciertos eventos pueden parecer desconectados o anómalos incluso, pero puede ser que no. Y de hecho, pues esto es una de las grandes cosas que supuestamente las grandes escuelas esotéricas enseñan, ¿no? Aprender a ver más allá de lo que puedes percibir en la realidad, que es un poco de lo que nos platicaba Toro al principio de su libro también, ¿no? Empezar a afinar esa vista hacia lo sutil también, ¿no? Es muy interesante aquí la observación que tuvo Toll y bien podría estar en lo correcto. O sea, que al momento de liberar esta carga o esta energía, pues haya buscado de alguna forma pues otra persona compatible para pegársele, por así decirlo, ¿no? Y así reaccionó esa otra persona como un nuevo conflicto, ¿no? Prácticamente él decía, ¿no? Como que esa energía, sea lo que sea, pues buscó a alguien compatible, ¿no? Como que esa ha sido la tónica de lo que han manejado en México los partidos políticos siempre. Eh, Cuando el PRI tenía su dictadura perfecta, pues siempre manipulaba la opinión de la gente
en contra de la derecha y de los empresarios y de los poderosamente, eh, poderosos económicamente hablando, y pues se decía de izquierda o de centro izquierda, y con esa canción pues manipulaba toda la insatisfacción de la clase media para abajo. Después, cuando sacan al PRI, empiezan a manipular el hartazgo de la gente por esa dictadura perfecta y el hartazgo de la gente por toda la corrupción que el PRI instauró en el país y todo, ¿no? Llegan la oposición, y la oposición que nunca se había distinguido por ese tipo de corrupción, en cuanto llegaron a tener el poder, les comió la ambición, y un partido que no tenía aparentemente tribus, pues en cuanto tuvieron el poder empezó a haber divisiones y entre ellos mismos se metieron zancadilla y por eso solitos bajaron. Ujú. Llega otra vez el PRI, pues manipulando el hecho de que ahora sí ya se había saneado el PRI y que iban a ir por los principios revolucionarios y no sé qué, pero siempre explotando ese cuerpo del dolor colectivo. Ujú. Entonces otra vez vuelven a quedar, y pues salió peor el remedio que la enfermedad. Ujú. Para eso pues contaron con la complicidad de los medios que le vendieron al país el cuento de la Cenicienta, ¿no? Ujú. Y sale peor el remedio entonces, y finalmente pues se logra colar el que está ahorita, que pues todo lo que ha hecho es precisamente manipular ese cuerpo del dolor colectivo a través de sus conferencias de prensa de todos los días, en donde su misión principal pues es mantener vivo el odio de la gente por toda la corrupción que hubo antes, a tal grado que, pues sí, la gente están casados con esa idea. Tú hablas con muchos de ellos y es casi, casi hablar con un testigo de Jehová, totalmente cuadrados en sus convicciones y no ven lo que les están restregando en la cara, ¿no? Sí, igualmente porque la gente de repente se acerca a los partidos políticos y sea cual sea, ¿eh? De manera Ujú, casi como religiosa, ¿no? sí, Entonces, muchas veces por esa esperanza que luego tienen de cambio, puede ser, eh, pues se les puede manipular también pues más fácilmente o resaltan lo bueno y lo malo lo echan debajo de la alfombra, por así decirlo, también, ¿no? ujú, Pero sí, tocaste un muy buen punto, Arturo, porque igual a nivel ahorita global, de manera colectiva, pues vemos mucho sufrimiento también, ¿no? Y eso se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Hay enfermedades sociales, por supuesto, o patologías sociales también, pero se ujú, puede, es muy interesante porque, bueno, también, por ejemplo, ¿qué haces si el enojo o la ira en la población es muy grande? Pues los pones unos contra los otros, ¿no? Eso es uno de, ese sí, es viejísimo, o sea, ese es viejísimo, lo han usado muchísimo también, ¿no? ujú, O le echas la culpa a alguien más, ¿no? También como lo ha hecho muchas veces Estados Unidos también, ¿no? O sea, para desfogar un poco toda esa negatividad, aunque también lo hacen por recursos, ¿no? Principalmente por recursos, ¿no? Pero siempre andan buscando en quién proyectar esa negatividad y todo ese cuerpo del dolor, ¿no? Entonces siempre están buscando dictadores y, entre comillas, ¿no? Y gente mala, etcétera, para ir a darles democracia y libertad ujú, eh, de marca registrada en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también es muy interesante porque se puede manifestar de maneras más sutiles, enfermedades físicas, por ejemplo. Eh, Les había platicado el libro que escribió un amigo, que es Los cambios planetarios y la conexión humano-cósmica, donde él veía una relación eh, pues directa entre el estado mental prácticamente de la humanidad y el clima, por ejemplo, ¿no?
O sea, porque creemos, nos han enseñado de que todo está desconectado, ¿no? O sea, de que pues como nosotros o eh, nuestro estado interno va a estar conectado con la Tierra, ¿no? Pues sí, de una u otra forma somos parte de un enorme ecosistema, así como un ecosistema, cada ser viviente tiene un propósito y cada vez que hay un desequilibrio, el mismo ecosistema trata de restaurarlo, pues así también es a nivel planetario e incluso cósmico, ¿no? Entonces, cuando hay desequilibrios muy grandes, es interesante que empiece a haber, por ejemplo, pues también eh, anomalías climáticas o, pues no sé, huracanes más fuertes de lo normal, erupciones volcánicas, sismos. Ya les había platicado aquí ese asunto del terremoto del 17 de septiembre, ¿no? Que ya se repitió 3 o 4 veces y que incluso los de la UNAM estaban rascándose un poco la cabeza porque estadísticamente es imposible, ¿no? Ujú. Entonces, hay un eco, hay algo ahí, ¿no? O sea, puede ser que ese sufrimiento provocado en el 85 siga teniendo todavía un eco, ¿no? Y de alguna manera la Tierra lo perciba todavía ese sufrimiento, eh, aunque ya no esté conectado al sismo del 85, y de alguna manera reaccione, ¿no? También. Es muy interesante, ¿no? También. Pero pues sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recordábamos lo que nos platicábamos en una de las reuniones anteriores, ¿no? De que nosotros tenemos la responsabilidad también de sanar y reparar y desprogramar lo que hemos interrealizado del sistema, ¿no? Y eso en sí es, pues, no es nada sencillo, ¿no? Sí, sí, definitivo. Y Y con ahorita la que, cosa esa de, perdón, lo que manejas de los partidos, pues realmente todo es una manipulación y no debería uno estar a favor ni de unos ni de otros. Es como cuando vas a un partido clásico, por decir América, Guadalajara, que los de una tribuna se odian con los de la otra y si se ven a la salida se quieren agarrar a trompones porque traen una camiseta diferente y cosas así, como que cae ya en una cuestión irracional y te dejas ir exclusivamente por la pasión y por tonterías, pero realmente a lo que tienes que dedicarte es a ver el fútbol y punto, sin sí, apasionamiento ni nada, igual y en esto, pues ver lo que está pasando en la política y no involucrarte, porque sabes que finalmente pues, de un lado y de otro te van a querer estar manipulando. pues sí, Y la gente, lo que es la militancia, la gente de a pie, pues es gente que realmente solamente se deja llevar, pero no es gente mala en su esencia, ¿no? ujú, Sino es simplemente gente que no está pues muy consciente de lo que está haciendo y se deja manipular por lo que tiene más cerca de ese dolor ujú, generalizado, ¿no? Entonces hay fobia de los que están conscientes de lo que ha hecho la oposición, pero se enfocan hacia allá y nunca ven un espejo para también ver lo que está haciendo el partido que apoyan y entonces caen en el manipuleo que les están haciendo, pero en esencia yo siento que las militancias de ningún partido es gente nociva, simplemente gente que por su falta de comunicación o de documentación, pues no le queda más remedio que dejarse llevar por lo que le digan a viva voz los líderes del partido que apoyan, pero la verdad, pues eso de los famosos partidos para mí ya es un modelo acabado totalmente, que se lo han ido acabando a partir de tantos malos manejos, tanta corrupción, sí, no, pues que ya no cabe nadie con valores, porque cualquiera que exhiba valores, pues es el enemigo público número uno de quien lo quiera apoyar. no, Entonces, lo mismo.
lo primero que hacen, pues, es no apoyar a gente que pueda ir en contra de lo que ellos han establecido. Sí, pues sí, eso es buen punto, Arturo, porque pues ya los valores, por ejemplo, complementarios, porque eso es algo que la gente no sabe, ¿no? O sea, la gente que tiende más a la izquierda tiene cierto tipo de temperamento, personalidad, forma de hacer las cosas, forma de sentir las cosas. Los de la derecha también, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no se dan cuenta de que son complementarios, son como los hemisferios del cerebro, lo habíamos platicado, ¿no? Pero justamente ahora, pues se desdibuja ya realmente porque no hay muy pocos, ¿no? Partidos en el mundo que realmente estén encarnando esos valores de la izquierda o de la derecha y que trabajen junto menos, ¿no? Porque, pues bueno, me parece que son enemigos, ¿no? Ahorita, bueno, este concepto es de Jalife, ¿no? Él decía que pues la izquierda y la derecha básicamente ya no existen, no como nosotros la concebimos o las concebimos, sino que ahora es globalistas en contra de soberanistas, ¿no? O sea, estos Ujú, globalistas que son pues básicamente como una corporatocracia, una élite económica que está detrás del poder, un poder supuestamente democrático que está manipulando todo para que salga a su favor, desdibujan las fronteras porque no les conviene, porque así pueden entrar a cualquier país, saquearlo, meter sus empresas, etcétera, etcétera, atentar y erosionar sus valores nacionales, sus principios nacionales también, no les conviene la gente nacionalista, ¿no? Y por el otro lado, pues a los soberanistas, que son pocos, ha ido creciendo en los últimos años, que son los que más vas a ver que van a estar demonizando luego en los medios también, ¿no? Habíamos platicado del BRICS, Rusia y China, ¿no? Ah, no, China, que son dictadores, comunistas, pues ni comunistas son ya, maestros, creo que son más capitalistas que Estados Unidos ahorita, ¿no? sí, prueba de ello es cómo crecieron económicamente. Y van a seguir creciendo. Ahorita están en primer lugar y, o sea, yo creo que se va a convertir en una potencia económica, ya es una potencia económica, pero en la principal en muy poco tiempo y más con el enfoque que tienen del BRICS, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es muy interesante porque, por ejemplo, en particular de Rusia, ¿eh? Yo sí veo, por ejemplo, esta idea del cuerpo del dolor colectivo, porque ellos pasaron por muchas épocas muy complicadas como sociedad también, pero Ujú, a diferencia de otras sociedades, ellos han ido aprendiendo de ese sufrimiento, hablando del sufrimiento consciente y el inconsciente, y pues bueno, les está yendo bien, o sea, dentro de todo el boicot que hay, todas las sanciones que le han puesto, todo lo que le han dicho al gobierno o al presidente, los medios occidentales y todo, no han dejado de crecer hasta ahorita, incluso con la guerra esta empezó Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Porque por eso Rusia los vio como una amenaza. Dice, oye, ¿por qué está aquí habiendo injerencia estadounidense? Oye, ¿por qué tienes laboratorios biológicos aquí, ¿no? Con armas biológicas específicas para nuestra etnia, ¿no? Oye, ¿por qué estás dejando crecer grupos neonazis aquí en Ucrania, ¿no? O sea, porque así fue. O sea, quitaron al presidente anterior, ujú, pues, que era más favorable hacia Rusia, y pusieron a un literal que era de un partido neonazi, ¿no? Y después vino Zelensky, que era un comediante y que pues, es pues, muy manipulable, ¿no? Pero pues bueno, así se manejan las cosas. Pero es muy interesante porque, bueno, regresando al punto también, ya les había platicado de ponerología política que nos decía que no podemos permitir que entes patológicos lleguen al poder porque se va permeando esas características patológicas en la sociedad como de arriba para abajo y se van normalizando cosas que no deberían de ser normalizadas, ¿no? Y es un poco como los niños también, ¿no? Porque nos hablaba aquí un poquito este, este Toll del cuerpo, del dolor de los niños. Y pues bueno, él nos dice que los niños, por ejemplo, se contagian del cuerpo del dolor de los padres, ¿no? O sea, y dice Toll, y esto es muy cierto, que no solamente presenciando dramas o peleas, porque bueno, también lo dicen, bueno, no hay que pelearnos enfrente de los niños, que quién sabe qué,
pero no importa, porque el proceso de contagio es sutil, es casi como inalámbrico, ¿no? O sea, hay Ujú. algo que resuena, ¿no? La Es energía. inconsciente, pues sí, prácticamente, ¿no? Es una, como dice Toll, como una especie de toxicidad psíquica, básicamente, ¿no? Ujú, Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, él dice, yo creo que esto es muy importante también, que bueno, sería ideal decirle a los niños de que pues aprendan a tener más inteligencia emocional, a observar sus pensamientos, emociones, no identificarse con ellos, desarrollar en el niño esa capacidad de autoobservación, de estar en presencia, como le dice Toll, ¿no? Entonces, poco a poco, dice, le estaremos dando también las herramientas al niño para que de adulto, pues bueno, no se identifique con su cuerpo del dolor, porque todos lo tenemos, ¿no? O sea, recordemos que estos son conceptos de Toll, pero pues bueno, pueden llamarle de cualquier otra forma, ¿no? Y pues no sé, sería interesante. Ya hay ahorita pues igual mucha educación para inteligencia emocional también, disminuir trauma, por ejemplo, que yo creo que también no nos libramos todos, ¿no? Es el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero pues un poco disminuir el daño también y de que los niños tengan las suficientes herramientas pues, para poder enfrentar no solo el mundo allá afuera y no solo la gente patológica y tóxica allá afuera, sino también estos aspectos como el cuerpo del dolor, ¿no? Del que nos habla Tom, ¿no? ujú. Ok. ¿Hasta ahora algún comentario? Bueno, pues nos seguimos. Yo creo que esto es interesante, bueno, porque nos habla aquí Toll de la infelicidad y él comenta de que no toda la infelicidad es del cuerpo del dolor, ¿no? Sino que una parte es nuestra infelicidad, o sea, creada cada vez que no estamos en armonía con el momento presente o presentes también en nosotros mismos, cuando negamos el ahora de una forma u otra. Y bueno, cuando reconocemos que el momento presente es lo que ya está sucediendo y por ende es inevitable, bueno, podemos pues darle pues no sé, una connotación más positiva, ¿no? O sea, de una aceptación imparcial, ¿no? No solamente, pues no crear más infelicidad, sino, dice Toll, apropiarnos del poder de la vida misma al eliminar toda resistencia, ¿no? Pues es lo que estamos viviendo ahora, es lo que estoy viviendo ahora, bueno, pues ni modo, es lo que es, ¿no? Y ya si se puede, hay cosas que recordemos, ya lo platicamos, que están dentro de nuestro control, podemos hacer algo, sí, bueno, pues lo hacemos, si no, pues ni modo, ¿no? No podemos hacer nada, ¿no? Pero bueno, en el otro aspecto, la infelicidad del cuerpo del dolor siempre es completamente desproporcionada en relación con su causa o su causa aparente. O sea, es una reacción exagerada, ¿no? Entonces, habíamos platicado en el capítulo anterior cómo podría parecer incluso como una especie de posesión, porque no estamos en control de nosotros mismos, no es el cuerpo del dolor como lo llama todo el que toma control, ¿no? Habíamos platicado de conceptos similares como el secuestro de la amígdala, como ese cerebro más primitivo que toma esta respuesta de supervivencia, la mente racional pues pasa a segundo plano, por ejemplo, esa es otra cosa, o la mente del depredador de nuevo de Castaneda, él también decía que toma control de nosotros y nos usa para alimentarse, ¿no? Pero bueno, en esa línea nos dice Toll también que el cuerpo del dolor y el ego pues son parientes cercanos, ¿no? Y que se necesitan mutuamente. Y cualquier evento o situación desencadenante se interpreta y se pone en escena a través de la pantalla de un ego altamente reactivo o emocional, ¿no? Entonces, dice Toll, realmente
tenemos que darnos cuenta que estamos atrapados en nuestra propia película, en nuestra propia ilusión y hasta donde sabemos, pues bueno, nuestra reacción es la única posible, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso no es así. Entonces, bueno, ir identificando, ¿no? También. Ahora, sobre esa línea, ya les había comentado que personas más sensibles o con más presencia y energía disponible pueden percibir energías más sutiles que emanan del cuerpo del dolor de los demás. Y pues bueno, ellas de repente deciden pintar la raya o reducir la interacción con esa persona que lo percibe, ¿no? Eh, es un poco de cuidado porque ya habíamos platicado de este asunto de que incluso por traumas en la niñez también hay estas improntas. Por ejemplo, si alguien nos hace una maldad que traía barba y una camisa roja y ya de adultos nos encontramos a alguien con barba y camisa roja, vamos a, ay, como que no me da buena vibra, ¿no? Pues eso no es intuición, es programación negativa infantil, básicamente, ¿no? Pero aquí estamos hablando, o Toll está hablando más, pues, de verdadera intuición, ¿no? Gente que, pues, bueno, ya tiene esa capacidad de poder percibir un poco más claramente la vibra de los demás y decir, no, sabes qué, pues esta persona pues, está muy pesada, mejor ahí pongo mi línea o reduces la interacción porque puede ser agotador o incluso robarte energía también, ¿no? Entonces, también cabe la posibilidad de que nuestro cuerpo del dolor nuestro cuerpo del dolor resuene con el cuerpo del dolor de la de otra persona, ¿no? Entonces, pues no sé, incluso un ejemplo muy fácil cuando ya venimos enojados, de repente alguien se nos mete en el tráfico y híjole, nos detona y todo y la estamos ahí inventándole la madre y hasta luego salirnos a golpear, ¿no? Entonces, muy interesante porque ahí hubo algo que resonó en las dos personas, ¿no? Y no hubo quien pudiera parar ese flujo de energía prácticamente, ¿no? Entonces, puede haber mucho drama cuando eso pasa. Y bueno, nos enganchamos emocionalmente, mientras que los cuerpos del dolor se alimentan de la dinámica o de la interacción. Ahora también en esa línea habíamos platicado que, bueno, personas con cuerpos del dolor pesados, fuertes, tienden a ser personas conflictivas, ¿no? Y bueno, también recordemos, un paréntesis, que si lo trabajamos podemos tener acceso a muchos recursos y energía para nuestra propia conciencia, ¿no? Pero bueno, eh, de repente la negatividad que emanan algunas personas es suficiente para atraer agresión y generar conflictos. Y no sé, yo creo que algunos de nosotros conocemos a personas así y a veces hay personas, bueno, que no necesariamente buscan el conflicto directamente, pero a cada rato encuentran a personas o situaciones conflictivas, ¿no? Como imanes, y además todos los demás tienen la culpa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? Eh, de repente cuando no estamos reconociendo esos aspectos más negativos dentro de nosotros, los ocultamos o como la sombra de Jung no la reconocemos e integramos, pues vamos a estar proyectando esa sombra o esa negatividad en los demás. Entonces, bueno, yo no soy negativo, yo no soy conflictivo, son los demás, ¿no? O sea, eso es muy interesante también, ¿no? Yo, Luisito, Luisito, Sí, perdón. sí, Graciela. A mí, no sé si me estoy adelantando, pero a mí me pareció muy ilustrativo el caso que menciona Toll de su vecina que lo va a buscar y que llega toda enfurecida y llega, él guarda silencio y al otro día le dice ella, pues, ¿qué me hiciste, no? Que después de tanto tiempo pude dormir. Yo en eso lo asocio que precisamente con esta actitud de estar presente,
en conciencia en nuestra conciencia con nosotros mismos, podemos precisamente evitar esos enrolamientos con esas personas que pueden ser agresivas o tóxicas, ¿no? En algún lado, no sé si fue con Alita o en dónde, o con Joe, que decía que a veces era más sano el silencio que la palabra, ¿no? Y a mí me gustó mucho, me ayudó mucho en cuanto a la reflexión de mis propias actitudes, ese ejemplo, ese ejemplo que puso él, ¿no? Ujú, ujú. Y queda justo el ejemplo, Graciela, porque en esa línea nos dice todo que se necesita muchísima presencia o autoconciencia o autoobservación, como quieran llamarle, para evitar reaccionar cuando estamos enfrente de una persona con un cuerpo del dolor muy fuerte o muy activo, ¿no? Entonces, cuando logramos estar presentes o conscientes, a veces sucede que nuestra presencia lleva a esa otra persona a dejar de identificarse con ese cuerpo del dolor y puede experimentar una toma de conciencia incluso, ¿no? Como el ejemplo que dices, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que pues esa toma de conciencia sea muy, muy cortita, ¿no? Pero seguro le puede ayudar también, ¿no? Ujú. Y pensaba yo que eso bueno, a mí me hubiera evitado muchos problemas cuando era yo activa trabajando, porque en el núcleo en el que yo me movía, ahora que estamos leyendo esto, pues había muchos cuerpos de dolor, ¿no? Y entonces, pues ahí nos enrolábamos a veces en situaciones, pues no sanas, ¿no? Exactamente, exactamente. Es importante, pues, no, no engancharnos, no reaccionar de manera automática, entrenar a nuestra respuesta de supervivencia, ¿no? Y enseñarle a que no tome el control, poco a poco darle el control a la conciencia, ¿no? Y pues bueno, sí, literal lo mismo aplica al cuerpo del dolor o la mente del depredador. Poco a poco hay que, pues, quitarles el alimento, enseñarles que nosotros tenemos el control. Pero es muy interesante porque vamos a notar casi como una reacción de la Matrix, ¿no? O Gurdjieff le llamaba la ley general, ¿no? Porque cuando empezamos a tratar de tener esa presencia o autoconciencia en situaciones que a nosotros nos detonaban emociones negativas, pues a veces nos va a poner más, más agentes ahí, o más personas, ¿no? Que justo nos toquen esos botones, ¿no? Pero de nuevo, no, recuérdense que la mentalidad es importante, no es que la vida nos esté torturando, al contrario, no, o sea, quiere que trabajemos en eso para que podamos superarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, indirectamente y sin esperarlo, podríamos incluso estarle ayudando a la otra persona también, ¿no? Todo esto que te has estado manejando a mí me hace pensar en una analogía con lo que pasa con los circuitos electrónicos, cuando hablaban de bulbos, en que el bulbo era un, un dispositivo que tenía un ánodo y un cátodo, que tenía, por decir, en equilibrio sus cargas positiva y negativa. Pero si a ese bulbo tú lo bombardeabas con electrones, al crear esa descompensación, había una reacción de inmediato y resulta que ese bulbo, el ataque de electrones que recibía, lo amplificaba. Ujú, ujú, Entonces, lo mismo pasa con la cuestión social. Si tú recibes mensajitos de odio todos los días, lo que tú ya pensabas, por estar en aparente equilibrio, pero polarizado de alguna forma, pues te bombardean con electrones y entonces tu reacción es amplificada con respecto a ese bombardeo que te están haciendo a ti. Si en cuestión de electrónica lo que haces es, en lugar de recibir ese ataque de electrones, pones una malla
que haga que esos electrones no lleguen a desequilibrar al bulbo, no va a haber reacción. Esa malla lo que hace es los electrones los va a recibir y los va a mandar a tierra. Entonces el ataque no se consuma y la reacción tampoco se consuma. Visto de otra manera, ya ves que dicen que la fuerza del mar se termina ante la calma de las playas. Cuando hay una ola muy violenta y lo que sea, y dices, pues te va a acabar con todo. Pues no, cuando llega a la playa, que la playa no reacciona, simplemente deja pasar esa ola, pues la ola acaba perdiendo toda su fuerza y retirándose mansitamente de regreso. Entonces eso sucede también en las relaciones humanas. Cuando a ti te están atacando súper violentamente y reaccionas, pues vas a reaccionar con más fuerza, porque sabes que si tu reacción no es más fuerte que aquella, vas a salir perdiendo. Entonces tu reacción tiene que ser mucho más violenta. Pero si en lugar de reaccionar, agachas la cabeza y dejas que pase toda esa energía negativa y no la cachas para reaccionar, se acaba diluyendo y ya no tiene razón de ser. Y en el caso de cuando hay un ataque generalizado, pues una de las mejores técnicas es la del niño preguntón. Escuchar tranquilamente, pero a todos les sales con que, ¿y por qué? Sí, estoy de acuerdo, pero dime tu por qué. Y los bombardeas con por qué, y por qué, y por qué, y se acaba difuminando toda la razón, porque llega el momento que ya no tienen más fundamentos para seguir diciendo por qué, y entonces ellos solos se les va restando la energía, se les va acabando el gas, hasta que se difumina todo. Pero ¿qué hiciste? Mandaste a tierra todo eso. En lugar de reaccionar, simplemente, ok, nada más dame tus razones. Quiero entenderte, pero dame tus razones. Y esa canción no te la quitas hasta que se acabe difuminando toda esa energía negativa y se acaba diluyendo todo. Está muy Al haber bueno. reacción, pues nunca se va a perder esa energía, sino que cada vez va ganando energía porque es jugar el voleibol. Está muy buena la analogía, Arturo, muchas gracias, ¿no? Sí, Uy, es Sí, a mí me complicado. encantó, ¿eh? A Sí, mí está me muy buena. encantó, Arturo, Sí. porque fue clarísimo, ¿no? Esa red Ajá, que dices, pues es exactamente la actitud de uno que puede hacer que repeles esa agresión que te está llegando, y lo más seguro es que se regrese a la otra parte, ¿no? Me sí. encantó. Gracias. Sí, hay que ejercitarlo para poderlo llevar a la práctica cuando tiene unos momentos así difíciles. A mí, como el burro que tocó la flauta, me tocó aplicarlo desde que terminé la carrera y empecé a trabajar en la industria. Pues yo no tuve a nadie que me dijera que actuara así. Al contrario, tenía yo un tío que era militar y pues él me decía, no, pues donde se ponen picudos hay que romperles el pico, ¿no? Y no, pues yo cuando llegué a la industria, todo lo contrario. Teníamos un gerente general que era demasiado altanero, mm, humillante, o sea, una cosa que todo el mundo le hervía el hígado con él. Y yo simplemente me dedicaba a escucharlo, que dijera todo lo que dijera, que sacara toda la pus que traía en el hígado, y yo nada más lo escuchaba y le contestaba con toda calma, con toda tranquilidad. Y entre más loco se ponía, yo más tranquilo le contestaba y más le bajaba el volumen de la voz y todo, hasta que se acababa bajando. Y entonces luego en las juntas decía, no, yo no entiendo al ingeniero que parece que tiene atole en las venas porque
no reacciona, por más que le diga yo, él no reacciona. Todos los demás se ponen morados, pálidos y empiezan a vociferar y a quererse defender, pero se bajan pues, ante mi autoridad. Pero el ingeniero no lo he podido sacar de sus cabales. Siempre contesta tranquilo, amable, como si le estuviera contestando a una madre de un convento, ¿no? Y si eso me saca de quicio, me acaba haciendo sentir tonto. Pues de eso se trataba precisamente. Solito se baja porque solito se cansa el mar de seguir chocando contra las piedras. Y pues eso sí, no sé, no sé cómo salió porque pues yo venía de formación militar, pero me resultó y entonces le aplicaba yo a este cuate. Y ya después era muy amable conmigo porque sabía que no había forma de hacerme que le respondiera yo en el mismo tenor que él. Entonces, pues todo ese tipo de cosas las fui sumando después a lo largo de toda la vida laboral. Y con los únicos que sí no puedo, pero pues le saco la vuelta, pues es con los políticos. Que ya sé que unos, por su falta de preparación, pues a la segunda vez que no estás de acuerdo con ellos, ya empiezan a agredir y empiezan a insultar y toman la tribuna y todo el relajo. Y otros que sí tienen preparación, te hablan muy bonito, son muy amables, son muy sonrientes, pero cuídate de esos, porque con su floritura del lenguaje y su preparación y todo, ya te dan unas envueltas que cuando das la vuelta ya estás más envuelto que un tamal oaxaqueño. Pero finalmente el fin de los políticos es el mismo, ¿no? Envolverte para sus fines personales. Exacto, Hasta exacto. ahorita no he conocido a más de 3 políticos que digas: "Pues estos sí traían espíritu de servicio". Todos traen espíritu de servirse. Sí, exacto. Gracias, Arturo. ¿Y Gracias, de estuvo qué? muy bueno. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de esto porque eh, el cuerpo de dolor de cada quien tiene diferentes desencadenantes o gatillos, como quieran, o detonantes, como quieran ponerlo, ¿no? Eh, la gran mayoría, de hecho, fueron programados durante la infancia, así que bueno, es un proceso individual y personal porque pues son diferentes. A veces podemos pues tener ciertas resonancias, ¿no? Pues, podemos tener heridas, programas eh, muy prontas, similares, pero pues bueno, somos individuos complejos, todos somos diferentes, ¿no? Pero pues no sé, ya incluso vimos algunos ejemplos desde Alita, ¿no? El cuerpo del dolor de un niño descuidado o abandonado, ya adulto puede reaccionar de manera negativa en situaciones que esta persona interprete como descuido o abandono, principalmente sus relaciones amorosas, por ejemplo. Nos decía Tol, una niña víctima del abuso de su padre, podía descubrir que su cuerpo del dolor se activa fácilmente en cualquier relación cercana con un hombre, o un hombre que vino al mundo sin ser deseado y no recibió amor, sino pues bueno, apenas lo mínimo, pues bueno, desarrolló un cuerpo del dolor pesado y ambivalente, constituido por un intenso anhelo insatisfecho por el amor y la atención de su madre, y al mismo tiempo un odio profundo hacia ella por negarle lo que necesitaba desesperadamente cuando era niño, ¿no? Ahora, pues bueno, como lo habíamos platicado, también si aprendemos a reconocer e identificar estos detonantes, pues ya estamos de gane, ¿no? Entonces, al volvernos conscientes, esto ya en sí nos da más control, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es también importante durante en nuestras relaciones, esto lo platicaba también eh, Tol, mientras más trabajado estemos, bueno, mientras más conscientes seamos de nuestros detonantes, por ejemplo, también vamos a tener la posibilidad de tener relaciones, de tener mejores relaciones y más profundas con los demás. ¿No? Eso es importante también. Y al mismo tiempo, de nuevo, pues bueno, vamos a ir ahorrando energía también poco a poco que vamos a poder usar para otras cosas, principalmente, ya lo habíamos platicado, para nuestro propio desarrollo de la conciencia o nuestro desarrollo personal, ¿no?
Entonces, nos dice Toll que, bueno, que cada vez que estamos presentes, conscientes, cuando el cuerpo del dolor se manifiesta, parte de la energía emocional negativa se quema, por así decirlo, y se transmuta en más conciencia o presencia. Y dice, el resto del cuerpo del dolor se retirará rápidamente a la espera de una oportunidad más propicia para aflorar nuevamente, es decir, cuando estemos menos conscientes. Bueno, el cuerpo del dolor tendrá una mejor oportunidad cuando perdamos presencia, quizás después de, pues no sé, echarnos una serie de Netflix en una sentada, ¿no? O estar ahí ya los más chavos, ahorita que se volvió moda, ¿no? Estar ahí sentados 5 horas jugando videojuegos. Explico, no es que esas actividades en sí sean malas, sino el abuso, como cualquier cosa también, ¿no? Entonces, pues bueno, la emoción negativa más insignificante, como estar irritados o ansiosos, también puede servir de puerta para el regreso del cuerpo del dolor. Y bueno, el cuerpo del dolor necesita la inconsciencia prácticamente, no tolera la luz de la presencia, ¿no? Que eso también es un poquito conectado a lo junguiano, ¿no? Y bueno, rápido, ya habíamos platicado de cómo el sufrimiento puede ser aprovechado para nuestro crecimiento personal. El cuerpo del dolor o la mente del depredador, pues bueno, no son obstáculos, no es un obstáculo, es una herramienta de crecimiento, básicamente, dependiendo de cómo lo veamos, porque dices, pues, no sé, en términos de relaciones, ¿no? O sea, nos estamos topando con personas conflictivas, tóxicas, o que al principio no nos parecían como que fueran conflictivas, pero terminaron siendo lo mismo, o teniendo patrones iguales o similares. Y decimos, ay Dios, ¿por qué me mandas a estas personas? Que quién sabe qué, y nos ponemos en papel de víctima y ya se fregó el asunto, ¿no? El punto es, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere de Dios, el universo, mi yo superior, como quieran llamarle? Que aprenda de esta situación, ¿no? Es un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, es realmente una ayuda, ¿no? Que tenemos para crecer. Y bueno, es interesante porque muchas veces somos algo necios o muy necios o tenemos mucha tolerancia al dolor y no hacemos cambios hasta que nuestra situación de vida se vuelve insoportable, básicamente, ¿no? Pero bueno, incluso la gente cuyo cuerpo del dolor es muy fuerte, llega a veces a un punto en el que, en ese punto de crisis o en ese punto donde su vida se vuelve insoportable, donde ya no puede soportar ni más dolor ni más drama y es ahí cuando buscan ayuda o empiezan a hacer ejercicios, toma de conciencia, etcétera, ¿no? Más o menos de lo que describía aquí Tol, ¿no? Entonces, esa fuerza intensa de dolor emocional nos puede llevar a dejar de identificarnos con el contenido de nuestra mente, nuestras estructuras mentales, nuestras emociones, creencias, etcétera, que han dado origen a esa infelicidad, si es el caso, y que lo perpetúan, ¿no? Entonces, reconocemos pues ya no ser ni nuestra historia de infelicidad ni la emoción que estamos sintiendo, ya no nos identificamos con eso. Entonces, en lugar de empujarlas hacia la inconsciencia, el cuerpo del dolor entonces se convierte en un vehículo para despertar en ese factor clave que nos obliga a asumir ese estado de presencia o de conciencia, ¿no? Ok, pues bueno, tenemos una cita aquí. No sé si alguien nos puede ayudar ya para terminar el capítulo. ¿Qué página? Es que yo tengo la versión digital, Arturo, pero es la 123. Aquí no sé si sea la misma. Ya son los últimos eh, párrafos del capítulo. Se llama La liberación del cuerpo del dolor. ¿Leo? Ah, es el Liberación. ¿Lo leo? Sí. Habla del capítulo 6. Sí. Sí, Coti. ¿Sí? ¿Ya? Sí, La si quieres, liberación del adelante, cuerpo del adelante. dolor. ¿Me escuchas? La liberación del cuerpo del dolor.
Una pregunta frecuente es, Pero un ¿cuánto? segundito, se te escucha muy, muy bajito. Ah, sí, es que está mal mi micrófono. Bueno, no, sí está mal mi micrófono. A ver, ya está activado. A ver, No, pues, intentamos. a Intentamos. ver, no. Si puedes, nada más acércate un poquito. Una pregunta frecuente es, ¿cuánto tiempo se necesita para liberarse del cuerpo del dolor? ¿Sí me escuchas? ¿O todavía no? Bajito, pero se te entiende. Sí Eso se depende, entiende. eso depende, por supuesto, de la densidad del cuerpo del dolor y del grado o intensidad del estado de presencia de la persona. Pero la causa del sufrimiento que nos infligimos e infligimos a los demás no es el cuerpo del dolor, sino la identificación con él. No es el cuerpo del dolor, sino la identificación con él la que nos empuja a revivir el pasado una y otra vez y la que nos mantiene en un De estado de inconsciencia. inconsciencia. Por consiguiente, sería más importante preguntar lo siguiente: ¿cuánto tiempo se necesita para dejar de identificarse con el cuerpo del dolor? Y la respuesta a esa pregunta es que no se necesita tiempo. Cuando se activa el cuerpo del dolor, debemos reconocer que lo que sentimos es el cuerpo del dolor interno. Este reconocimiento es todo lo que se necesita para romper la identificación con el cuerpo del dolor. Y cuando la identificación cesa, comienza la transmutación. El hecho de saber impide que la vieja emoción se suba a la cabeza y se apodere no solamente del diálogo interno, sino también de nuestros actos y de nuestras interacciones con los demás. Esto significa que el cuerpo del dolor queda imposibilitado para renovarse a través de nosotros. Entonces, la emoción permanece en nosotros durante un tiempo y emerge periódicamente. Ocasionalmente puede también engañarnos para que nos identifiquemos con ella y no podamos ver la identificación, pero no por mucho tiempo. El hecho de no proyectar las viejas emociones sobre las situaciones implica tener que enfrentarlas directamente en nuestro interior. Si bien puede no ser agradable, no nos matará. Nuestra presencia es más que capaz de repelerla. La emoción no es nuestra esencia. Cuando sienta su cuerpo del dolor, no caiga en el error de pensar que hay algo malo en usted. Al ego le encanta cuando nos convertimos en problemas. El reconocimiento debe ir acompañado de aceptación. Cualquier otra cosa lo debilitará. Aceptar implica permitirnos sentir lo que sea que estemos sintiendo en el momento. Es parte de la existencia de la hora. No podemos discutir con aquello que es bueno si se puede, pero a costa del sufrimiento. Aceptando nos convertimos en lo que somos, vastos y espaciosos. Nos convertimos en el todo que somos. Dejamos de ser un fragmento como lo cree el ego y damos paso a nuestra verdadera naturaleza. Y entonces somos uno con la naturaleza de Dios. Gracias. ¿En algún comentario? Bueno, yo creo que sí quedó claro, ¿no? Pero bueno, Ujú. tiende a repetir todas las cosas. Está muy interesante. Muy interesante. Deme un segundito. Voy a